España vuelve a una final de la Nations League después de ganar en penaltis a la selección holandesa. Vamos a repasar todas las noticias positivas y también lo negativo que dejó esta eliminatoria para el combinado de Luis de la Fuente. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? Ya han pasado unas horas, ya es momento de poner la calma después de la euforia inicial de esa victoria de la selección española en penaltis frente a Holanda en los cuartos de final de esta Nations League 2024-2025. El combinado español que por tercera edición consecutiva se va a meter o se mete ya en la final a 4 de esta Nations League, de esta Liga de las Naciones, reivindicándose claramente después del recorrido que viene haciendo tanto en las Eurocopas como también en las Nations League, como una de las selecciones más potentes del fútbol europeo, además de forma continuada, sin dejar dudas, sin que sea un breve chispazo, sin que, bueno, pues esta Eurocopa ganada hace un par de meses, el verano pasado, bueno, pues sea simplemente algo fugaz, algo que no se corresponde con la trayectoria de España. Creo que esta nueva clasificación a la final a 4 de la Nations League refuerza aún más el camino de crecimiento, el camino de progresión y el camino, obviamente, finalizado con ese triunfo en la Eurocopa que viene consiguiendo una selección española que, repito, vuelve a meterse en una final a 4 de la Nations League y vuelve a ser uno de los favoritos o el máximo favorito para hacerse con el que podría ser su segundo título de esta competición en un parón de marzo que, bueno, pues siempre es complicado, ¿no? Puede ser complicado porque aunque los jugadores llegan en un gran estado de forma, la realidad es que llevan muchos meses sin competir con sus selecciones, llegan cansados, apenas pueden entrenar, apenas pueden hacer trabajo táctico, apenas pueden, bueno, pues desarrollar o trabajar las ideas del seleccionador en el campo, en el terreno de juego, y por lo tanto, bueno, pues son partidos difíciles de preparar, en mi opinión, y la realidad es que, bueno, pues la selección española volvió a cosechar un triunfo, tirando muchísimo de ese talento individual, tirando muchísimo de esa calidad, que, bueno, pues al final es indiscutible, ¿no? Es totalmente necesaria para conseguir grandes victorias, y lo volvimos a ver con ese brutal golazo de un Lamine Yamal que no ha estado a un máximo nivel en estas eliminatorias, en esta ronda del cuarto de final, pero que ha vuelto a demostrar que con tan solo 17 años, bueno, pues es capaz de hacer acciones dignas de los mejores jugadores del mundo, además en una convocatoria en la que ha destacado, ¿no? El llamamiento, la convocatoria, el debut, la personalidad, la calidad, la templanza, bueno, pues el talento brutal y el potencial de un Dijkhuizen que, bueno, se ha salido, que se ha dado a conocer al público español, bueno, se venía hablando de él, ¿no? Un poquito los que seguimos a la gente que es más que se mete hasta el fondo con este tipo de jugadores tan jóvenes, los que lo hemos podido ver de vez en cuando en el Bournemouth en Premier League, ya avisamos de su potencial, pero la realidad es que España aún, el gran público no lo conocía, pese a los rumores que habían seguido relacionándolo con el Real Madrid, rumores relacionándolo con otros grandes equipos. España en principio no tenía pensado llamarlo por esos problemas defensivos, porque el chaval, el malagueño, así hay que decirlo ya, bueno, pues en principio iba a ir a la Sub-21 porque estaba llamado a ser el central titular de la Eurocopa Sub-21 que se va a jugar este verano, y por lo tanto la federación decidió que era mejor, bueno, pues darle continuidad, que trabajase en esa Sub-21, que se acomodase, que tuviese tiempo para preparar ese torneo Sub-21, y la realidad es que, bueno, pues ha tenido que aparecer y ha dado un nivel espectacular ayer, además demostrando una personalidad brutal, generando ocasiones muy claras de peligro, tanto para Lamine como también para el bueno de Nico Williams. Otra de las grandes noticias es que el talento de la selección española, bueno, pues vuelve a aparecer. Veníamos de unos años en los que, bueno, pues daba la impresión, ¿no?, de que España no tenía esos 4 o 5 mejores jugadores del mundo en alguna de las posiciones, y la realidad es que algunos ya están instalados, ya son titulares indiscutibles con España, y otros vienen apareciendo desde abajo, y eso, bueno, pues hace que la expectativa con el conjunto de Luis de la Fuente, aunque ya ha ganado un título, la expectativa en los próximos años sea, bueno, pues de posibles victorias en todos los torneos, tanto de Eurocopas
como de mundiales y obviamente también de esta Nation League, donde España viene siendo uno de los, pues el mejor equipo hasta el momento, porque ninguna otra selección ha sido capaz de meterse ya en 3 finales a 4 de esta competición. La realidad es que España además tuvo noticias muy positivas en cuanto a reivindicación de futbolistas, hombres de la confianza de Luis de la Fuente, que siempre le han respondido prácticamente en todas las categorías inferiores hasta esta selección absoluta. Lo vimos en la Eurocopa y lo hemos vuelto a ver en esta convocatoria, donde hombres como Oyarzabal, como Unai Simón, como la apuesta por Mingueza salieron, en mi opinión, bastante bien, y algunos de ellos fueron capaces de marcar la diferencia, principalmente en este encuentro que fue el decisivo. Y todo eso, para mí, lo que le da más valor a esta victoria de España es que se enfrentó a una selección holandesa que demostró ser un equipo muy bien trabajado, un equipo con muy buenos jugadores, un equipo que tiene una idea, eso, de equipo, más que una selección, es un equipo. Se nota el trabajo de Koeman, se nota también el nivel de sus futbolistas, muy buenos con balón, con algunos conceptos muy positivos, con esa presión alta que incomodó muchísimo a la selección española durante toda la eliminatoria, tanto en la ida como en la vuelta, a una selección española, pues que tuvo también problemas para defenderse, y esa es la nota algo menos positiva o negativa directamente que nos dejan estos cuartos de final de la Nations League, que finalmente han permitido a España volver a meterse en una final a 4. Tenemos que repasar esas noticias más positivas desde lo individual, con un Unai Simón que se reivindicó. Yo creo que era el momento de más dudas sobre Unai Simón desde que se convirtió en portero titular, principalmente porque su nivel en clubes había bajado, y la realidad es que David Raya se había mostrado como un guardameta muy fiable, no solo en el Arsenal, sino también en los encuentros que ha podido disputar en los últimos meses con España. Y Luis de la Fuente volvió a apostar por el guardameta vasco, y él volvió a demostrar que está capacitado y marca las diferencias. Una noticia muy positiva para él, no solo para mantener el rol de portero titular en la selección española, sino también para crecer y hacer una temporada o un final de temporada más positivo de lo que venía siendo unos últimos meses y semanas difíciles para él. Con un Mikel Oyarzabal que se ha convertido, con los 2 tantos que marcó en el día de ayer, como el máximo goleador de la etapa de Luis de la Fuente, el futbolista vasco, con ese gol en la final de Eurocopa que fue decisivo, y ayer apareciendo con el tanto del 1-0, con el tanto del 2-1 cuando peor lo estaba pasando el combinado del seleccionador, que le da total confianza, pese a que en la Real Sociedad sus números y sus actuaciones no son buenas, seguramente están más cerca de ser malas que de ser buenas, pero respondiendo y reivindicándose, demostrando por qué tiene que seguir estando en las convocatorias de Luis de la Fuente, y devolviéndole la confianza ciega que tiene el seleccionador en él. Con también futbolistas que tenían que aparecer, algunos que han tenido que dar un paso al frente, algunos jugadores que, debido a las dificultades que tuvo España en el partido de ida, han tenido su oportunidad, su primera gran oportunidad, y la aprovecharon, como el caso de un Óscar Mingueza, que se convirtió en un muy buen socio de Lamine Yamal, que se convirtió en un jugador importante para que España pudiese superar en algunas fases del partido la presión alta de una selección holandesa que durante, para mí, la mayoría de la eliminatoria ha sido capaz, ¿no?, de presionar a España muy arriba y ponerle muchas dificultades para poder salir jugando desde atrás. Creo que Óscar Mingueza hizo un partido más que notable con balón. Defensivamente creo que no hubo tampoco demasiados problemas en su zona por su parte. Por lo tanto, un Óscar Mingueza al que no me extrañaría ver como titular en el próximo gran partido, quitándole el puesto a un Pedro Porro que no tuvo un encuentro de ida positivo, podríamos decir, sobre todo con balón, que como socio de Lamine tiene las condiciones para hacerlo, pero que en mi opinión en algunas ocasiones no se la da tanto al extremo español como debería. Así que uno de los puestos seguramente que están más en duda en la selección española por esa lesión importante de Dani Carvajal, Óscar Mingueza puede haber dado un paso hacia adelante y haberse convertido en el lateral derecho titular. También otra de las noticias positivas para mí, muy positiva en cuanto a confianza para el jugador, me parece ese penalti, ese tanto decisivo desde el punto de penalti de Pedri, un futbolista, que siempre, ¿no? Yo creo que siempre ha tenido buenas actuaciones con la selección española, con esa Eurocopa 2022 donde, yo creo que desde la media punta brilló, con esa Eurocopa 2024 donde, su papel
obviamente fue perdiendo protagonismo, pero parece que la entrada de Dani Olmo siempre le daba algo más de verticalidad, más peligro a la selección española, con un encuentro de ida donde no se sintió cómodo, donde tal vez, pues no hizo su mejor partido, esto es indiscutible, pero estuvo también muy bien defendido por Frenkie de Jong y que pudo reivindicarse. Yo creo que Pedri necesitaba también un gol importante con la selección española, ser protagonista en una acción tan importante como ese último penalti, lo anotó. Creo que esto te tiene que dar también confianza para sentir que él es uno de los jugadores más importantes de esta selección, porque aunque Luis de la Fuente pues se lo ha demostrado con hechos, poniéndolo de titular prácticamente todos los partidos que ha estado disponible, la realidad es que yo creo que Pedri aún se siente mucho más importante en el Barça que lo que es en la selección española. Y eso al final te puede hacer que no saques tu máximo rendimiento. Me parece que ese tanto de Pedri desde el punto de penalti para darle la clasificación a España a la Final Four también es muy positivo en cuanto a en el futuro poder sacar una versión aún mejor de Pedri con la selección española. Y como no todo es positivo, obviamente también hay que hablar de los problemas defensivos, de los problemas para recuperar el balón que tuvo España o que ha tenido España durante toda esta eliminatoria frente a Holanda. Me parece que obviamente si tú mirabas la convocatoria, era muy fácil ver que las bajas más importantes estaban en ese centro de la defensa, que ha habido muy poquitos minutos en los que las líneas de 4 que han jugado en estos dos encuentros hayan disputado minutos. Creo que eso se ha notado, la comunicación también con los centrocampistas, la baja de Rodri cuando hay ausencias, pues se nota un poquito más, aunque Zubimendi yo creo que ha hecho un partido o una eliminatoria positiva, buenos 2 partidos, pero la realidad es que pues cuando hay dificultades, los jugadores de máximo nivel como son Rodrigo, pues marcan aún más la diferencia. Creo que sobre todo a España le ha costado mucho recuperar el balón, lo ha hecho en los 2 encuentros durante la mayoría del encuentro demasiado atrás, muy cerca de la portería de Unai Simón, y aunque España tiene la capacidad de contraatacar como ha demostrado, como viene demostrando desde hace muchos meses, la realidad es que España yo creo que es un equipo que se siente mucho más cómodo cuando puede recuperar un poquito más arriba el balón, como hizo sobre todo en el tramo inicial de este encuentro de vuelta de cuarto de final disputado en Mestalla, ¿no? Por lo tanto, unos problemas defensivos, esos 2 penaltis, esas acciones muy claras generadas por todo el centro de la defensa de la selección española, que tienen para mí una clara explicación, y es que los jugadores que han disputado esos minutos en defensa apenas habían compartido campo, entre ellos Housen debutando, obviamente Pau Cubarsí con esa lesión, Lenormand, pues teniendo compañeros nuevos, con Mingueza, con Pedro Porro. Es cierto que Cucurella, yo creo seguramente a nivel defensivo haya sido el mejor en ese encuentro de vuelta frente a Frimpong, ¿no? Con el extremo holandés, ya avisándole de lo que podía ser capaz, haciendo un partido de ida más que positivo, y en el que fue para mí seguramente el mejor jugador del encuentro. La realidad es que esos problemas defensivos de España estuvieron ahí, esos problemas para defender y recuperar el balón estuvieron ahí, pero yo creo que sinceramente tienen explicación. Si esto hubiese pasado con la línea de 4 más habitual, con Carvajal, con Vivian, con Lenormand, con Laporte y con Cucurella, sería mucho más preocupante, pero como ha pasado con estos jugadores que prácticamente es que no se conocen entre ellos, me parece que pues es un problema que puede tener una solución más o menos sencilla, por decirlo de alguna forma. Y pues simplemente para terminar de repasar, después de haber intentado explicar todo lo que significó esta victoria de la selección española en cuartos de esta Nations League frente a Holanda, vamos a hacer un breve repaso de un partido en el que España comenzó muy bien. Yo creo que sus primeros 20-25 minutos están a un nivel espectacular, seguramente parecidos a lo que vimos a ese nivel de juego en la Eurocopa, recuperando muy rápido el balón a la altura del centro del campo, ganando muchos duelos, pues imponiéndose prácticamente cada acción individual. España recuperaba rápido el balón y después podía ser vertical ante una selección holandesa abierta, con Nico Williams siendo muy protagonista, con Cucurella ayudándole para que el extremo vasco pudiese, el extremo navarro pudiese encarar en situaciones de 1 contra 1, generar acciones bastante claras. Llegó también esa acción de Mikel Oyarzabal en el penalti, reivindicándose, como os digo, marcando ese 1-0. España, que tuvo acciones suficientes como para el 2-0 en esa contra, en esas contras en las que también Hausen demostró ese nivel brutal que tiene con balón,
el potencial que tiene, la calidad, la templanza, la personalidad para conducir, para prácticamente convertirse en un media punta más, ¿no? España tuvo en esos 25 primeros minutos la opción, la superioridad suficiente como para ponerse 2-0, pero a partir de ahí yo creo que entró, bueno, pues en ese bucle, ¿no? Que vimos también en el primer encuentro, en el que a partir de marcar el 1-0 tuvo un tramo positivo, pero fue perdiendo el control del partido, el dominio, porque la selección holandesa tiene muy buenos conceptos, tiene muy buenos jugadores, muy buen trato de balón, nivel técnico, bueno, pues tiene jugadores capaces de generar ventajas. Creo que el trabajo de Koeman es más que positivo, por eso obviamente fue semifinalista de la última Eurocopa y se lo puso muy complicado a la selección inglesa. Me ha gustado mucho la eliminatoria del conjunto holandés, tengo que decirlo, por eso le doy más valor a la victoria de la selección española, que como digo fue perdiendo el balón, fue perdiendo la capacidad de recuperarlo, cada vez lo hacía más atrás y es cierto que aunque Holanda no generó grandes ocasiones en la primera parte, sí que en los últimos 15 minutos, diría yo, sobre todo, bueno, pues tuvo el control del balón, tuvo el dominio, lo recuperaba muy rápido cuando lo perdía, aunque la selección española estaba dando sensación de solidez a nivel defensivo porque no le generaron ocasiones y no le generaron acercamientos importantes frente a la portería de Unai Simón. La realidad es que, bueno, pues ese 1-1 tan rápido en el inicio de la segunda parte creo que generó o que cambió el encuentro. Volvimos a una selección holandesa creciendo, viniéndose arriba y de nuevo siendo capaz de imponer esa presión alta que durante muchos minutos de esta eliminatoria le ha dado muchos problemas a una selección española que con la entrada de Mingueza encontró más soluciones que con Pedro Porro, pero que aún así, bueno, pues durante muchos minutos echó bastante de menos, bueno, pues tener un delantero centro con capacidad de ganar duelos, con capacidad de quedarse el balón o con capacidad incluso de poder generar alguna falta que diese aire a una selección española que, bueno, pues a mí me sorprendió también, sinceramente, que siempre intentase ¿cómo decirlo?, atraer a la selección holandesa en los saques de puerta para después buscar el largo, porque, bueno, pues ahí estaba en mucha inferioridad Lamine, Oyarzábal, Ferran Torres o el propio Nico Williams estaban en bastante inferioridad física con respecto a sus marcas. Me sorprendió que España no buscase en alguna acción el saque en largo con todos los jugadores bueno, pues más juntitos, más cerca unos de otros, para poder dominar esa segunda acción que también durante muchos minutos fue para la selección de Ronald Koeman. Cuando parecía que España peor estaba y que necesitaba cambios, llegó ese tanto del 2-1 de Mikel Oyarzabal en una de las contras que tuvo una selección española que no las había podido hacer del todo bien por malas decisiones, principalmente de Lamine y de Nico en el tramo final de la primera parte, ¿no? Así que España volvía a ponerse por delante en el marcador, volvía a ser capaz con una acción sobre todo de máxima calidad de Nico Williams en la conducción, en el recorte, metiendo el pase y bueno, pues un Mikel Oyarzabal que vuelve a demostrar que con la selección española en esta etapa de Luis de la Fuente está muy acertado de cara a puerta, marcaba ese 2-1 y la realidad es que la sensación es que, bueno, pues España tenía algo más controlado el partido, con la entrada con los cambios, con la entrada de algunos futbolistas. Tengo que decir que para mí Luis de la Fuente tarda demasiado en meter a Pedri por Dani Olmo, pero bueno, pues al final termina llegando esa acción del 2-2, en una acción fácilmente mejorable entre Dani Olmo, con esa recuperación rápida en la frontal, en la que el pase atrás no es del todo bueno. Xavi Simons demuestra su calidad y el zurdazo de Machen es absolutamente imparable. Para Unai Simón pone Holanda ese 2-2. Nos vamos a la prórroga, donde yo creo que Pedri comienza a tener muchísimo más peso, España comienza a tener muchísimo más balón y vemos seguramente, salvo el tramo inicial, los mejores minutos de España a partir de ese minuto 25, ¿no? Pudiendo recuperar el balón un poquito más arriba, teniendo más energía, haciendo una presión tras pérdida más positiva, ¿no? Este es uno de los grandes conceptos que maneja la selección española, esa presión tras pérdida. Durante toda la eliminatoria la presión alta no le ha funcionado, pero hubo algunos tramos donde esa presión tras pérdida sí le funcionó en esa prórroga. Llegó el detallazo de máxima calidad en la combinación entre Hausen y Lamine Yamal, el golazo brutal que parecía sentenciar el partido. Lo tuvo o la tuvo muy clara Nico Williams, peleado con el gol en el día de ayer para poner el 4-2 que hubiese sido la sentencia. También le había tenido una muy clara, un mano a mano para el 2-0, no lo pudo marcar el futbolista navarro. Y España, bueno, pues que para mí cuando estaba bien, cuando estaba siendo mejor, cuando estaba dando sensación
de solidez, de ser un equipo compacto, de estar defendiendo bien y de estar teniendo más posesiones, terminó encajando por todo el centro de la defensa, bueno, pues ese tanto del 3-3 con el penalti de Unai Simón sobre Xavi Simons, y un tramo final en el que la realidad es que también pudo pasar cualquier cosa con las contras y con las transiciones de ambos equipos. Al final, España vuelve en esta etapa de Luis de la Fuente a ganar una tanda de penaltis, como ya hizo en esa final de la pasada Nations League frente a Croacia, y como ha vuelto a hacer en este encuentro de esta edición 24-25, imponiéndose a Holanda, a una selección muy trabajada, para mí una selección que me ha gustado más en estas eliminatorias seguramente de lo que vi en la Eurocopa, y que ha dado la sensación, bueno, pues de haberse quedado muy cerquita de haber podido eliminar a la actual campeona de Europa. España sigue dando pasos hacia adelante, sigue demostrando que el triunfo en la Eurocopa no es algo casual, sino que todo el recorrido que viene haciendo desde la etapa anterior con Luis Enrique, desde esa final perdida frente a Francia, esa semifinal perdida frente a Italia en penaltis en la Eurocopa 2022, bueno, pues es algo que tiene mucha continuidad y que ha terminado con el talento que se ha ido sumando de Lamine, de Nico, de incluso Hausen, del propio Cubarsí, en bueno, pues darnos una selección española que ya ha ganado y que tiene toda la calidad suficiente y también, bueno, pues los conceptos para poder ganar en el futuro los grandes torneos que vengan adelante. Espero que el vídeo os haya gustado. Como siempre, os pido vuestra opinión en comentarios. ¿Qué os ha parecido esta eliminatoria de la selección española? ¿Qué hay que mejorar? ¿Qué nombres destacáis? Todo me lo podéis dejar abajo. Yo, como siempre, os leo y debatimos. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por verlo.